Bueno, muy buenas tardes después de unas merecidas y buenas vacaciones. Nos vamos a poner otra vez en la sintonía con el ejercicio de nuestro aprendizaje de la lengua griega, sea la lengua griega clásica y Koiné. En este, digamos, en este punto en el que ustedes se encuentran, damos un especial énfasis a las Sagradas Escrituras, pues porque ustedes están estudiando teología y dejaron pues ya la filosofía atrás en cuanto a los estudios universitarios. Sin embargo, vamos a encontrarnos todavía con textos que forman parte del, digamos, de esa grande biblioteca de la literatura clásica griega. Los iremos encontrando en algunos momentos, incluso en los talleres que ustedes irán encontrando, van a encontrar que no son textos bíblicos, sino que ya hay fábulas y cosas por ese estilo. Nosotros nos encontramos entonces en esta lección. Como ven, ahí está parte de la numeración. Entre los dos grupos que tengo yo acá, aquí hay una pequeña dificultad, porque por ejemplo algo que adapté este año fue enseñar la numeración y los números a los que vienen de tercero de filosofía. En cambio, una cosa que yo no enseñé en ese momento a los de este grupo de acá, pero entonces vamos integrándonos. La iota, recuerden que es parte de las letras del alfabeto y en este momento corresponde al número 10. Ustedes ven iota, gamma, prima y la gamma al número 3. Entonces, iota, gamma, prima es el número 13. Estamos en la triton, kai, decaton, mathema, y lo que estamos haciendo es estudiando los diferentes temas que yo he organizado, digamos, en este pequeño ciclo temático. Habíamos estudiado una parte de la tercera declinación, sobre todo de temas terminando en sibilante. Luego trabajamos el participio del verbo eimi, y también los usos del participio en términos generales dentro de la lengua griega. Y vamos a comenzar el día de hoy con el ejercicio o el estudio del adjetivo en posición. Ya habíamos ya estudiado el adjetivo, su introducción. Yo quiero recordar que el adjetivo básicamente se trata de una categoría gramatical que también está sujeta al proceso de la flexión, es decir, de la declinación en caso concreto. Y nosotros habíamos trabajado lecciones atrás una de las tipologías del adjetivo. En griego hablamos de adjetivos de primera clase y de segunda clase. Habíamos dicho que los adjetivos de primera clase en ese entonces, para poderlos declinar, necesitábamos de dos de nuestras declinaciones de los sustantivos. O sea, nos amparamos en el modelo de los sustantivos para declinar adjetivos. La primera clase se declina normalmente con los adjetivos de segunda declinación, con los sustantivos de segunda declinación en los modelos masculino y neutro. Mientras que el femenino, pues sigue la primera declinación que estudiamos. Hoy vamos a trabajar o vamos a introducir mejor los que llamamos nosotros adjetivos de segunda clase. Delta prima, adjetivos de la segunda clase. Un poco la teoría que voy a explicar ahora es lo mismo que expliqué para los adjetivos de la primera clase, pero obviamente observando las diferencias. Entonces, como en el caso de los adjetivos de primera clase, dentro de la segunda, nosotros tenemos posibilidades de los adjetivos. Ustedes se acordarán que en los diccionarios, cuando vamos a buscar un sustantivo, lo que nos aparece es el sustantivo en nominativo, luego después una coma y nos aparece la terminación en genitivo y normalmente otra coma y aparece el artículo masculino, femenino, neutro. Los adjetivos no aparecen configurados así. Los adjetivos aparecen configurados de acuerdo a sus terminaciones, en este caso masculina, femenina o neutra. Pero no todos los adjetivos funcionan mostrando esas tres terminaciones. De hecho, nosotros hablamos de adjetivos a tres terminaciones porque podemos ver la masculina, la femenina y la neutra a dos terminaciones porque normalmente la primera forma que encontramos en el diccionario responde en su declinación, sean los de género masculino a los de género femenino y la otra los de género neutro, y aquí en este tipo de adjetivos de segunda clase encontraremos también un único adjetivo que responde a cualquiera de los géneros masculino, femenino y neutro. ¿Y por qué hemos dejado el tema de los adjetivos de segunda clase para este momento? Por una sencilla razón, porque necesitábamos de los conocimientos de la tercera declinación
para poder declinar esta clase de adjetivos. No hemos terminado toda la tercera declinación, pero ya falta poco, en unas pocas lecciones ya terminamos todo el compendio de la tercera declinación. Pero aquí lo que nos va a servir este tema es como para ir haciendo como una especie de oleaje. Usted piensa que las olas se devuelven, no van y vienen. Pero nosotros vamos a volvernos un poquito a lo que aprendimos de la tercera declinación, sustraemos lo que necesitamos para declinar acá y declinamos tranquilamente. Entonces, por el momento, digamos entonces que los adjetivos de segunda clase se parecen en mucho a los adjetivos de primera y entonces puedes tener tres terminaciones. De esas tres terminaciones, ¿qué nos sirve saber? El género femenino vamos a construirlo siempre con la primera declinación. Esto no va a variar. Pero el género masculino y el género neutro, nosotros vamos a seguir el modelo de las terminaciones que nos aporta a nosotros la tercera declinación. Y entonces, si es el modelo de la tercera declinación, ¿ustedes qué pueden intuir? ¿Qué lógica tenemos que seguir para poder declinar estos adjetivos? ¿Cómo declinábamos, por ejemplo, los sustantivos de tercera declinación? ¿Qué recuerdan ustedes? Nosotros no nos vamos a basar en este caso como hacíamos para la primera y segunda declinación, que teníamos un tema y simplemente añadíamos una terminación, quitándola del nominativo, sino que tenemos que saber que el tema de estos adjetivos varía como el tema de los sustantivos de la tercera declinación. Y esa variación sucede normalmente en tres casos. Normalmente, más en el nominativo singular y en el vocativo singular. En el nominativo y en el vocativo, el tema sufre un cambio. ¿Y por qué? Porque para poder manejar este tipo de declinaciones tenemos que fijarnos es en qué letra termina el tema. Si es en una consonante o es en una vocal. Eso lo decíamos para la tercera declinación. Y de hecho habíamos dicho que el tema lo abstraíamos no del caso nominativo como en la primera y en la segunda declinación, sino del caso genitivo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos adjetivos de segunda clase, masculino y neutro, van a funcionar también con esa misma dinámica. Y aquí podemos entonces pensar en las dos terminaciones, tal cual como en el caso de los de primera clase. Aquí tendremos nada más dos modelos de adjetivos declinables. El primer modelo va a servirnos tanto para género masculino como femenino. El segundo modelo para el género neutro. En el masculino y en el femenino, nosotros vamos a seguir, y en el neutro, vamos a seguir el modelo de la tercera declinación. Miren que acá ya entonces el femenino ya no va a seguir la primera declinación como lo veíamos, por ejemplo, para las tres terminaciones. Como claro, todo queda, digamos así, absorbido por una sola forma, entonces esa forma nos va a servir para el género masculino y femenino. Aquí yo les traigo, dentro del vocabulario nuestro aparecía este adjetivo, mon, por la traducción de, o por el concepto de compasivo y misericordioso. Observemos mon. Esta forma me sirve a mí para combinar, por ejemplo, con palabras masculinas y femeninas. Pongamos un ejemplo. Digamos, el hombre compasivo. ¿Cómo digo hombre en griego? Anthropos, ¿no? Y si quiero decir que ese hombre es compasivo, un hombre compasivo, ¿cómo tendría yo que decir? Anthropos eleemo. Cambiemos a una palabra femenina. Por ejemplo, la palabra gyne, que significa mujer. Gyne. Y si quiero decir una mujer compasiva, exacto, gyne eleemo. No cambia nada. El adjetivo no cambia. En cambio, por ejemplo, en español a veces sí podría cambiar una palabra femenina. La casa bonita, pero también podría decir el patio bonito. Las dos terminaciones están cambiando en ambas palabras. Aquí nosotros vemos digamos, una forma que se emplea tanto para el masculino como para el femenino. Y tendremos la terminación on más, es decir, simplemente reemplazamos acá el mon para el neutro. Nosotros habíamos escuchado, lo habíamos utilizado cuando explicábamos el neutro al inicio de nuestro curso, la palabra daimonion, demonio, ¿no? Que dependerá su significado, porque si es en el mito griego, eso es una cosa diferente a lo que es, por ejemplo, en el Nuevo Testamento.
Yo podría decir daimonion eleemon, es decir, el demonio, un demonio compasivo. ¿Se comprende esto? Andrés. Es solo para el neutro, ¿sí? Sí, es solo para el neutro. Este acá para el neutro y la forma que la vemos completica se utilizará tanto para el masculino como para el femenino. Eso sucede en todos los adjetivos que son a dos terminaciones y así nos aparece en el diccionario. Entonces, cuando ustedes ven en el diccionario esto que no corresponde a las formas del artículo, ahí mismo digan esto es un adjetivo, o a tres o a dos terminaciones, o incluso en esta segunda clase tendremos también a una terminación. No es que los adjetivos a una terminación sean los más numerosos, pero es bueno también que obviamente los aprendamos. En las Sagradas Escrituras no encontramos muchos, encontramos un caso, que Dios queriendo, pues lo veremos enseguidita. A una sola terminación, es decir, una sola forma que igual se declina, me sirve a mí para los tres géneros, es decir, para el masculino, para el femenino y para el neutro. En el neutro habrá que hacer una pequeña modificación, pero ya la entenderemos en su debido momento. Un ejemplo está esta palabra que ustedes ven acá. ¿Cómo leemos esta palabra? Harpax, rapaz, un animal rapaz, por ejemplo. Harpax, un animal rapaz. O sea, ese harpax sirve para concordar con una palabra masculina, femenina o neutra. No hay que variar. Ahí, por ejemplo, tenemos el nominativo singular que podría ser, si está sola la palabra, no sabríamos qué género es, masculino, femenino o neutro. Pero obviamente los adjetivos normalmente se utilizan en compañía de o un artículo o un sustantivo que califican, entonces ahí podemos definir qué clase de género es este adjetivo. Esto es claro para todos. Me he hecho entender. Bien, entonces dicho esto, ya nosotros tenemos que pensar en algo más. ¿En qué? Que cuando nosotros hablamos de una tercera declinación, tenemos que tener en cuenta lo que yo decía precedentemente, los fenómenos o las dinámicas de la declinación de la tercera. Lo acabo de decir, por ejemplo, el tema, ¿de dónde se extrae? Del genitivo. Y puede ese tema modificarse de acuerdo a algunas situaciones específicas en el caso del nominativo y del vocativo y a veces en el caso del dativo plural. Y vuelvo a repetir, entonces esto nos va a servir para también repasar lo que ya vimos de la tercera declinación. Yo trataré de ir en el mismo orden en que presenté la tercera declinación de los sustantivos y su temática, trataré de manejar ese mismo orden para los adjetivos, de manera que podamos ir recordando paulatinamente. Entonces, como hemos dicho, el genitivo nos va a servir a nosotros de caso para extraer el tema. Eso es cuando tenemos que observar. Y también, eso a veces es difícil de ver. ¿Por qué? Porque los diccionarios muchas veces nos ofrecen nada más que el nominativo. Algunos diccionarios ponen entre paréntesis también las formas del genitivo, pues para que el estudiante o el que está utilizando ese diccionario pueda, obviamente, saber cuál es el tema exacto del término que está a punto de declinar o que está analizando. Entonces, las posibilidades en que un adjetivo pueda terminar, los adjetivos son en cantidad menores que los sustantivos. Entonces aquí se va a reducir un poquito, digamos, la cantidad de temas que podrían existir. Entonces, un adjetivo en la lengua griega puede terminar, o sea, si pertenecen a la segunda clase, puede terminar en consonante, y esta consonante, a su vez, recuerden que puede ser muda o sonora. Recuerden que las consonantes mudas tienen tres tipologías. Hablamos de las labiales, es decir, un tema puede terminar en beta, en pi o en fi. Y atención, solo existen en esta clase de temas que terminan en eso, adjetivos a una terminación. Es decir, que tienen una única forma para los tres géneros. Son muy pocos los adjetivos, que son los que trataremos de ver enseguida, a continuación. Si es muda, también puede terminar en gutural, gamma, kappa o ji. Y también los adjetivos que se observan acá solo pueden tener una terminación, es decir, una forma para los tres géneros. Caso diferente es cuando el tema termina en consonante dental, es decir, en delta, en tau o en zeta. Porque acá vamos a encontrar adjetivos, primero que todo, recuerden, si termina en dental simple, vamos a encontrar adjetivos que tienen una sola forma o una terminación
o dos formas, una para el masculino y el femenino, otra para el neutro. Y tendremos, obviamente, la dental compuesta, así como lo teníamos en la tercera declinación. Aquí ya sí tenemos, digamos, toda la variedad. Vamos a tener adjetivos con una terminación o con las tres terminaciones. No tendremos con dos terminaciones, sino una o tres terminaciones. Es decir, tres terminaciones significa una para el masculino, una para el femenino y otra para el neutro. De esta misma manera tenemos las consonantes sonoras, también las habíamos estudiado. Entre las consonantes sonoras recuerden que contamos con temas que podrían terminar en la consonante nasal NU. Hay adjetivos con las tres terminaciones, o sea, aquí contamos con adjetivos que terminan una sola terminación, una sola salida, con los que tienen dos terminaciones o con los que tienen tres. O sea, es un poquito más amplia la cosa. También el tema puede terminar en líquida, es decir, lambda o rho. Y sucede lo mismo que en la anterior. Vamos a encontrar adjetivos que se aplican tanto para una, para dos o para tres terminaciones o salidas, como se le llama también a esto. Y finalmente, en sibilante, y volvemos a colocar como colocábamos a propósito del inicio de esta lección, en sigma con elisión. Es decir, en este caso, solo vamos a tener adjetivos que pueden tener o una terminación, es decir, una forma para los tres géneros, o dos terminaciones, es decir, una forma para masculino y femenino y otra forma para neutro. Y a diferencia de nuestra tercera declinación, solo contaremos en el caso de los temas con la vocal débil iota o ypsilon. Ahí vamos a tener adjetivos que terminando en iota o en ypsilon pueden tener dos terminaciones o pueden tener tres terminaciones. Esto simplemente que estoy colocando acá es como una, digámoslo así, como una especie de ubicación en la temática. Esta ubicación no pretende pues como ir más allá de eso, simplemente ubicar las cosas. Ahora bien, vamos entonces a comenzar a mirar, digamos, la primera digamos, de estas configuraciones, es decir, aquellos temas de adjetivo que terminan en labial y aquellos que terminan en gutural. Vamos a trabajar eso. Un poco de esto ya lo habíamos elaborado con el semillero anterior, pero bueno, yo intento como para que todos vayamos en este punto a hacerlo. Vamos entonces a comenzar con la epsilon prima, observando estos adjetivos de segunda clase cuyos temas terminan en consonantes labiales o guturales. Si yo me devuelvo al tema de los sustantivos, recuerdo básicamente tres cosas que pasan en esos sustantivos cuyos temas terminan en consonantes labiales o guturales. Primero, que sus nominativos van a ser sigmáticos. Es decir, al tema que tengamos, yo le voy a agregar la sigma final y eso va a pasar algo. Segundo, que normalmente los vocativos copian a los nominativos singulares. Y tercero, que el dativo plural, como tiene una sigma, puede modificar también el tema. Eso lo decíamos para ese entonces. ¿Qué tendremos que decir para este momento? Pues un poco lo mismo, que los adjetivos con este tipo de tema, primero que todo, son solo de una terminación. O sea que nada más tenemos una forma que va a servir para el masculino, para el femenino y para el neutro. Una simple forma para esos tres géneros. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces nosotros nos la tenemos que jugar mucho con esa simple forma. O sea, es fácil de declinar, pero al mismo tiempo en contexto puede confundirnos si no encontramos un término al que se emparente y que nos diga qué género específico está desempeñando el adjetivo en ese contexto particular. Y como lo decía, como lo he acabado de decir, y como funcionaban los sustantivos de tercera declinación, aquí también los adjetivos van a ser sigmáticos al nominativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando agrego el sigma, si el tema termina en una consonante labial o si el tema termina en una consonante gutural, pues tendremos las modificaciones debidas, que las recuerdo simplemente. Si la consonante muda es del tipo labial, recuerden que beta o pi o phi, cuando yo agrego la sigma final, pues se transforman todas ellas en una consonante labial doble que es la psi. Esto ya lo habíamos
pues nosotros visto en su debido momento. Y que si la consonante muda es en este caso gutural, lo mismo, gamma, kappa o ji, cuando le agrego la sigma al nominativo, se me transforman en una consonante doble gutural, que en este caso es la xi. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este caso concreto. Además, le acabo de decir, claro, si son sigmáticas, si los temas terminan en consonantes guturales o labiales, recuerden que la terminación del dativo plural es una si, sigma con iota. Entonces, eso va a implicar también que ese tema, cuando lleguemos al dativo plural, pues obviamente esa consonante final del tema sea modificado junto con la sigma de la terminación. Y otra cosa que es necesario tener en cuenta es que el vocativo singular va a copiar la forma declinada en el nominativo singular. O sea que nominativo singular y vocativo singular van a ser iguales. Esto queda comprendido por el momento. Bien, entonces yo quiero proponerles, hagamos el primer ejemplo con un paradigma, una palabra cualquiera que represente un tema que termina en consonante labial. Recuerden que es una forma para los tres géneros. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, que en el género neutro va a haber como dos formas paralelas. El nominativo y el vocativo van a ser iguales, pero el acusativo, si es masculino o femenino, vamos a ver que tiene una forma a la que se le agrega una terminación. En cambio, si es neutro, recuerden que la regla del neutro me dice que todos los casos directos son exactamente iguales. O sea, nominativo, vocativo y acusativo singular y sus respectivos plurales tienen su propia forma y se copian. Los casos directos son exactamente iguales, lo veremos enseguidita. Comencemos con una forma que habíamos estudiado con algunos de ustedes la vez pasada, la palabra monoops. Monopos. Realmente es una palabra compuesta. Tenemos mon, que nos recuerda el adjetivo monos, uno, y ops, que recuerda una palabra que significa ojo, uno, ojo. Pues bien, aquí tenemos una palabra que nosotros traduciremos, es un adjetivo, una palabra que representa un concepto nuestro. Una persona con un solo ojo, por ejemplo, un cíclope. Este adjetivo significa con un solo ojo, o con un ojo. No creo que sea el adjetivo más utilizable en literatura, pero es un ejemplo que nos va a servir a nosotros porque es un ejemplo muy regular. Entonces, para adquirir el tema, yo tomo el genitivo que ustedes lo ven abajo, monopos, y simplemente quito la terminación, que ya la ven ustedes ahí, ¿y qué tema me queda? Mono. ¿En qué termina el tema? En pi. ¿Y qué tipo de consonante es esa? Labial. Que tengo que tener en cuenta lo que ya he dicho. Entonces, comencemos a hacer el ejercicio de la declinación. Colocamos el tema sería mo, nob, ¿no? Para la cuestión de la acentuación, vamos a tener en cuenta las reglas que nosotros ya hemos estudiado a propósito de esto. ¿Cómo así que las reglas? Sí, las reglas de los sustantivos. El nominativo singular me va a ayudar a mí a saber que tengo que seguir escribiendo como acentos. Entonces, ¿cuál es la terminación que tengo que agregar? Decíamos que en esta clase de declinación los nominativos son sigmáticos. Entonces yo agrego la sigma final. Entonces aquí tenemos el encuentro de labial con sigma, que palabras más, palabras menos, ¿qué hace? Exacto, se vuelve la psi final. Y aquí tengo yo el monoops. Observen acá el nominativo, tenía acento agudo o lo que nosotros llamamos el acento oxeia en la última sílaba. Monoops, una palabra oxítona. Esto sirve para decir simplemente con un solo ojo. Aquí no hay nada más que decir. Entonces, por ejemplo, si yo digo un hombre con un solo ojo, ¿cómo lo digo en griego? ¿Y cómo digo hombre? Anthropos monops, no. Pongámosle pues artículo para que no quede esto como muy... Si digo la mujer con un solo ojo, ¿cómo diría? Muy bien. Hegune,
monoops, porque recuerden que para que sea un adjetivo atributivo, si el sustantivo tiene artículo, lo tendrá también el adjetivo. Entonces, he, gyne, he, monoops. Y si digo el demonio con un solo ojo, todaimonion, tomonoops. Ahí está, no hay nada más que decir. Bien, vámonos al caso del vocativo singular que acabamos de decir. Que vamos a copiar el nominativo. Entonces, mo, y simplemente ya hago la conversión de la pi final que se encuentra con sigma, se me convierten en una psi, monoops. Ahí está. ¿Dónde tenemos que tener nosotros cuidado? Tenemos que tener cuidado es en el acusativo, porque recuerden que esto representa 3 géneros. Entonces, vamos al caso del acusativo. Coloquemos el tema. De hecho, voy a colocar 2 temas para que lo miremos. Y coloquemos acá. Este va a ser el del nominativo, perdón, el del masculino y el del femenino. Vamos a hacer primero esta forma. Coloco el tema. Mo, no. ¿Y cuál es la terminación que regularmente hemos estado usando en la tercera declinación para el acusativo singular? Una alfa, ¿no? Bueno, ¿y qué acento debo de colocar, queridos muchachos? Miren, el acento ha estado siempre en la omega. Lo que nos dice la ley del acento es que el acento se queda ahí. Si hay que modificarlo, sucede ahí. Y en caso de que eso no se pueda hacer, pues lo tengo que mover hacia las últimas sílabas. Entonces, ¿qué acento debo de colocar? El alfa, recuerden que es larga o es breve. Es un alfa breve, muy bien. Y si es un alfa breve, esa omega, ¿qué acento va a tener? Claro. Recuerden, penúltima sílaba larga, el acento es circunflejo si la última sílaba es breve. Y aquí yo tengo entonces el término monópa, que lo puedo aplicar nada más al masculino y al femenino. Entonces, ¿cómo diría yo? A un hombre con un ojo. Tonanthropon, ton, monopa. Tonanthropon, ton, monopa. Y si digo, sin poner el artículo, a una mujer con un solo ojo. Junaica, muy bien, Junaica, monopa. Eso significa eso. Pero en el acusativo no funciona, porque recuerden que la regla del acusativo, perdón, del neutro, me dice a mí que el neutro, en el neutro los casos directos son exactamente iguales. Y si son exactamente iguales, entonces coloquemos acá neutro. Yo coloco el tema, pero se me ha dicho a mí que el tema es igual al nominativo, por tanto es sigmático, lo cual significa que es exactamente igual al nominativo y al vocativo. Entonces yo tendría aquí monoops, el neutro. Entonces si yo quiero decir un demonio a un demonio con un solo ojo, ¿cómo lo digo? Todaimonion monoops. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el único artículo neutro al acusativo. Lo escribo acá. To daimonion to monoops. Perdón, acá. Exacto. Sería así, de esta manera. To es un artículo neutro. Ahí lo tenemos nosotros. Es artículo neutro y en este caso es exactamente igual al nominativo como al acusativo. No sé si me hago entender con esto. Entonces tenemos realmente 2 formas. Una, en este caso, para el masculino y el femenino, y la otra para el neutro. En este caso, ¿por qué? Porque se crea esta, digamos, esta distinción debido a que las reglas del género neutro me dicen que nominativo, vocativo y acusativo son exactamente iguales. Entonces no puedo hacer otra cosa diferente a esto. ¿Es claro o no? ¿Hay una pregunta? El acento del nominativo singular y el verbo singular era Miremoslos, yo me devuelvo acá, miremoslo acá, era agudo, que coloqué yo acá, aclaro,
soy yo el irresponsable. El acento acá, en este caso concreto, no es circunflejo como lo he colocado acá, sino que el acento es simplemente un acento oxítono, así. Es un error mío y pido disculpas. Bien, ahora volvemos al camino normal. Seguimos con el genitivo singular. Hacemos lo mismo. Yo voy a colocar el tema, en este caso, mo, no, ya puedo dejar la pi, y agrego la terminación, que en este caso, ¿cuál sería? Muy bien, sería la terminación os. Bajo el argumento de la acentuación, ¿qué acento coloco y dónde lo coloco? Circunflejo siempre en la misma sílaba. Penúltima sílaba larga porque la última es breve. Monopos, es decir, de un solo, por decir así, eso dependerá pues de lo que tengamos que ir traduciendo. Monopos. Y lleguemos al caso del dativo singular, porque esto pues ya se vuelve más que todo, digamos así como mecánico. Perdón, borro acá. Borrar todas las entradas. Volvamos a escribir acá con el colorcito negro. Mo, no, y la terminación, ¿cuál sería en el dativo singular? La iota. ¿Y que colocamos como acento? La iota, recuerden que es breve, en el caso de la tercera declinación. Por tanto, circunflejo. Monopi, para, con, por. Bueno, ustedes ya saben todas las combinaciones que esto puede tener. Vámonos al plural, donde todo sigue mecánicamente la misma estructura. Entonces coloco mo, nop, y agrego la terminación, que en este caso, ¿cuál vendría siendo? Nominativo plural. Muy bien. ¿Y el acento? Lo mismo. No va a ir como cambiando la cosa acá. Pero atención, esto me sirve a mí para el masculino y para el femenino, no así para el neutro. ¿Por qué? Porque recordemos que la terminación plural en el neutro es otra. Mo, no. ¿Quién se acuerda de la terminación en el neutro de tercera declinación? Un alfa también. Entonces, ¿cómo es un alfa? Yo no puedo hacer nada más que eso. Entonces, aquí otra vez nos dividimos. Miren, es una misma forma, es cierto, pero aunque es una misma forma que sirve para el masculino, femenino y neutro, tampoco puedo cancelar las otras cosas que yo sí sé de la declinación. ¿Qué estoy utilizando acá? Es como si la misma forma se hubiera, en este caso, desdoblado. Una para el masculino y femenino y otra para el neutro. En el resto de casos, pues seguimos con la misma situación de una sola forma para los tres géneros. Entonces, si pasa en el nominativo plural, pasa también en el vocativo plural, porque el vocativo plural, recuerde que por norma, lo único que hace es repetir el nominativo singular. Entonces, para el masculino y para el femenino, nosotros vamos a tener masculino, femenino, vamos a tener el tema mo, no, y para el neutro vamos a tener también el tema mo, no, pero las terminaciones van a ser diferentes. En el masculino y el femenino colocaremos de nuevo es, y en el neutro, pues como lo acabamos de ver, colocaremos a, monopa. Sigue siendo una forma, única forma que le pasa a esto. Es un poquito como extraño. De hecho, algunas gramáticas no coinciden con decir que realmente se trate de una terminación, porque en algunos casos sí hay dos terminaciones, como están ustedes observando en pantalla. Pero, ¿a dónde jalamos? Porque sí y no, una sola terminación y no es una sola terminación. O sea, por momentos sí es una sola terminación, por momentos no es una sola terminación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos al caso del acusativo plural. Vamos a tener lo mismo, masculino y femenino. ¿Cuál es el tema? O no. Y vamos a tener el neutro. El tema sigue siendo monop. Pregunto, ¿cuál es la terminación del acusativo masculino y femenino en la tercera declinación? Muy bien, es un as. Y este as se considera
largo, breve, breve. Entonces el acento seguirá siendo el mismo. Y en el neutro, pues tendremos la misma historia. Porque recuerden que el neutro, los casos directos son exactamente iguales. No van a haber cambios específicos. Vámonos al genitivo de tipo plural. Genitivo del tipo plural. Aquí, perdón, aquí ya no vamos a tener problema con las formas, porque una forma nos va a servir para los tres géneros. Entonces yo voy a colocar acá de nuevo mono y voy a agregar la terminación, que en este caso, ¿cuál será? Sí, la terminación que siempre vamos a tener para el caso genitivo plural. El acento, ¿qué hago con el acento? Exacto, se vuelve paroxítono. ¿Por qué? Porque en penúltima sílaba larga el acento es paroxítono, si la última sílaba reguladora del acento es también larga. De un ojo, de un solo ojo, bueno, como tenga, de unos, eso es un poquito ya más de los hombres de un solo ojo, digamos así que se podría decir acá, es un poquito más compleja la cosa. Hombres de un solo ojo, ya no diremos hombres de unos solos ojos. No, porque el adjetivo hay que adaptarlo, no. Hombres de unos solos ojos, nosotros no tenemos que decir eso. El adjetivo los gobierna a todos. Hombres de un solo ojo, aunque morfológicamente sea plural. Vamos al dativo plural. Volvemos a colocar el tema, en este caso ya lo conocemos, monop, y vamos a agregar la terminación que ¿cuál sería? Una sí, pero exacto, tenemos aquí como esta especie de fusión. Y el acento, seguimos colocando el acento circunflejo porque la última sílaba es considerada breve. ¿Comprendido esto, no? Nos quedan faltando los casos duales, casos directos duales, que ya sabemos también la misma historia. Colocamos mo, no, y agregamos la terminación del dual de tercera declinación que termina en ¿qué? Este sí es un poquito a veces porque como no lo usamos tanto, entonces se tiende a olvidar. ¿Cuál es la terminación? Termina en una epsilon. Para los tres casos directos. La acentuación entonces tendrá que seguir siendo la misma. Monópe. Monópe. Y finalmente, los casos indirectos duales, tenemos el mismo tema, lo colocamos. Y agregamos la terminación, que en este caso, ¿cuál sería? Hoy, muy bien. Y la acentuación, entonces, ¿cuál es? Exacto, es un paroxítono, un agudo sobre la penúltima sílaba larga, porque la última sílaba también es larga. Entonces, monopoi. Ahí tenemos un adjetivo. Este adjetivo les presento todo el cuadro completico como para que lo observemos y ya. Observen en el cuadro, bueno, a lo primero no me le van a hacer caso porque como yo soy siempre copia y pegue, pues termino por, obviamente, por colocar lo que no es necesario. Es decir, hay que ser recursivo, no, el reciclaje está de moda y bueno, yo también reciclo los datos y las informaciones. Bien, monoops. Atención, mire que yo he colocado en la traducción como unos punticos, porque esto se trata de un adjetivo que estará calificando, describiendo alguna otra cosa. En esos punticos iría eso, aquello que está obviamente calificando. Y he colocado a unos, pero podría ser a una o a unas, para que ustedes observen pues aquí como con total naturalidad. Y también he querido señalar en un color diferente la consonante en la que termina el tema, como para que nos acordemos de que sí funciona este tipo de adjetivos. Y obviamente en rojo se ven las terminaciones. Atención también porque en el acusativo y en el plural he colocado las dos formas que hemos venido estudiando. Entonces, la primera forma es para masculino y femenino y la segunda forma es para el neutro. Esto está claro para todos. No es una cosa como muy elaborada una vez que ya hemos estudiado la tercera declinación de los sustantivos. Como este adjetivo, hay varios adjetivos, no son muchos, pero entran algunos especiales que son gentilicios y aquí quiero llegar. La primera,
ops. Mire, hemos hecho monops. Es un adjetivo compuesto de monos y de ops. Un ojo. Mire que aquí tenemos en el primer adjetivo eu, que normalmente significa bien, como Eugenio, el que nació bien o el que nace bien. Aquí tenemos eu ops, que sería buen ojo, literalmente. Eu o opos, y esto para traducir un adjetivo que es realmente para nosotros una frase de aspecto hermoso. O sea, algo que es bueno al ojo, precioso. Tenemos el adjetivo o una serie de adjetivos que sí encontramos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tenemos hydrops, hydrops, hydropos. ¿A qué le suena la palabra hydr? Esta primera parte, al agua, ¿recuerda? Hydor, hydatos. Exacto. Entonces aquí tenemos al hidrópico. ¿Recuerdan al hidrópico, no? ¿Qué dice acá? Muy bien, aigilips o aigilipos en genitivo. Algo elevado, algo escarpado, como una montaña, como un terreno. Aigilips, aigilipos. Y finalmente tenemos dos palabritas. Aethiops o aethiopos, que significa el gentilicio por etíope, que lo encontramos en diferentes literaturas. ¿Y cómo leemos esta? Árabs y árabos, que significa no elevado o escarpado. Vuelvo a decir, el copiar y pegar que hace en mi vida. Esto no significa elevado o escarpado, todo lo contrario. Esto significa que creen ustedes por el sonido. Árabe, es decir, esto es árabe, el gentilicio. Y me perdonan la pereza mía por revisar y copiar bien las cosas. ¿Queda esto claro? Quiero proponer un segundo ejemplo con otro adjetivo también a una terminación. Y este ejemplo lo coloco es para que ustedes lo realicen conmigo, de manera que yo vea si se ha comprendido esto que yo les he propuesto. Esta vez vamos a hacerlo, pero con un adjetivo diferente. ¿Cuál adjetivo? Este de acá, que no termina en consonante labial, vea, otra vez cortar y pegar, sino que termina en consonante gutural. Esto es consonante gutural, porque observen la palabra acá. ¿Cómo se lee la palabra en nominativo? Harpax. El genitivo, ¿cómo se lee? Hárpagos. ¿Cuál es el tema? Exacto. Aquí tenemos el tema. El tema es en gutural. Hárpagos. O sea que vamos a funcionar con la gamma como tema. Hagamos, por favor, el nominativo. Háganlo ustedes. Me dicen cómo, bueno, hacerlo pues no hay mucho que hacer, pero porque ya está ahí. Pero en el procedimiento, a ver, ¿qué tengo que hacer en el procedimiento, queridos muchachos? Coloco el tema. Ahí coloqué el tema. ¿Qué más tendría que hacer? Agrego la sigma, pero se fusionan y se vuelve ¿qué? Una sí. Y aquí yo tengo la palabra, perdón, aquí me he equivocado de espíritu. Harpax. Harpax. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el vocativo, ¿no? Hemos dicho que nominativo y singular y vocativo singular son iguales. Entonces aquí pues no hay mucho que inventar. Voy a colocarla de una vez la forma resultante, que sería harpax. Ah, bueno, ¿qué significa esto? Lo habíamos dicho ahorita, rapaz. Un animal rapaz, un ave rapaz, rapaz o rapaces en plural. Harpax. Vamos al acusativo. Aquí es donde quisiera que me dijeran. Va a haber un acusativo entonces que corresponderá a qué persona, perdón, a qué género, al masculino y al femenino, y otra que corresponderá al neutro. ¿Qué tengo que hacer yo? Coloco el tema muy bien. El tema en este caso será har, pag, y acá también será
Harpag. Vamos a empezar. Entonces, el masculino y el femenino, ¿qué hago? Exactamente, una alfa. Y el acento lo puedo dejar ahí. Harpaga. Harpaga, obviamente para una cosa que sea masculino o femenina y que se describa desde ese punto de vista. Y muchachos, y en el caso del neutro, exacto, si agrego el sigma, eso significa que tengo que hacer el ejercicio de fusionar. Y entonces me queda de esta manera. Harpax. No hay mucho que inventar, ¿no? Ya podemos seguir tranquilamente. ¿Cómo debería quedar el genitivo en este caso para ambas, para todos los tres géneros? Harpagos. Y puedo dejar el acento tal cual, harpagos. ¿Cómo quedaría el dativo singular? Harpagui, muy bien, harpagui. No estoy ni siquiera cambiando de color, pues porque esto ya es mecánico. ¿Cómo sería el nominativo plural que tengo que tener en cuenta? Vamos a tener uno para el masculino y femenino y otro para el neutro. Coloco harpag como tema, harpag, y las terminaciones del masculino y del femenino, ¿cuál deberían ser? Muy bien. ¿Qué acento dónde lo coloco? En el mismo punto, harpages, y en el caso del neutro, ¿cuál es la terminación? Muy bien, un alfa. Y puedo dejar el mismo acento. O harpages o harpaga. Nominativo plural. No voy a hacer el vocativo plural porque es la misma historia. Voy a pasar directamente al acusativo plural. Acusativo plural. Es la misma historia, entonces voy a tener una versión para masculino y para femenino y voy a tener una versión para el neutro. Coloco el tema harpag, harpag. ¿Cómo debería ser la forma para el masculino y el femenino? Muy bien. ¿Y el acento? Podemos dejarlo exactamente ahí. Harpagas. ¿Y cómo sería para el neutro? Exacto. Harpaga. Y se acabó la historia. Vamos a hacer entonces el genitivo plural. Genitivo plural sería tema, harpag. ¿Qué más agrego? Muy bien. ¿Y puedo dejar el acento donde estaba? No, exactamente. Harpagon. Vamos al dativo plural. Vamos muy rápido, sí, pero es que ya a este punto de la vida ya se volvería demasiado pesado hacer cada cosa como ya estamos muy acostumbrados a hacer esto. Coloco el tema, harpag. ¿Qué terminación coloco? La sí. ¿Qué tiene que pasar? Exactamente. Harpag. Y la terminación, perdón, y la acentuación permanece. Harpaxi. Terminemos con los casos duales. Entonces, el tema en el caso dual, ¿cuál sería? Muy bien. Har, pag, y la terminación, una epsilon. El acento se puede quedar ahí. Harpague. Para los casos directos. Harpague. ¿Y cómo sería entonces para los casos duales pero indirectos? Vuelvo a colocar el tema. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué terminación coloco? Oin. ¿Y el acento? Lo debo de mover a la siguiente sílaba porque la última es larga. Harpagoin. Vuelvo a mostrar cómo terminaría pues todo este cuadro. De nuevo, pues nos vamos a encontrar con el error de siempre. Y aquí sí tenemos pues toda la declinación como la acabamos de ver. Es esta, no es otra, con las mismas dinámicas del cuadro anterior. He colocado de nuevo
la consonante de temática en otro color como para que sepamos esto a qué corresponde, a los temas que terminan en o labial o en este caso en gutural. Y las terminaciones debidas, haciendo también como las diferencias entre masculino y femenino del acusativo singular y de los casos directos propios de plurales. ¿Hay alguna duda frente a esto, muchachos? Si no la hay, simplemente les propongo algunas palabras que funcionan como esta que hemos acabado de hacer. Miren, dos temas, uno labial, uno gutural, que funcionan exactamente lo mismo. Tenemos la palabra por coetáneo. ¿Cómo se lee esa palabra en griego? Helix. Imagínense que van a decir Félix, pero no dicen Félix, sino Helix. Coetáneo, no, de la misma edad. Helix o gélicos. ¿Cómo se dice con una sola uña? Alguno de ustedes por algún accidente quedó con una sola uña. Y tenemos el adjetivo griego para decir, tenemos el adjetivo griego para expresarlo. ¿Cómo sería el adjetivo griego? Monux o moniujos. Miren cómo termina el tema en una G, o sea, es gutural. Bueno, tenemos el gentilicio por las personas de Tracia, el tracio. ¿Cómo sería eso? Thrax, thrax o fracos. Observen el acento. Hemos dicho en la tercera declinación que las palabras monosilábicas conservan su acento en los casos directos en el mismo punto, pero que en los casos indirectos el acento se va para la terminación y será agudo si la sílaba es breve, o será circunflejo si esa sílaba es larga. Es la misma dinámica de la acentuación. Y finalmente tenemos el fenicio. Este fenicio, ¿cómo se lee en griego? Phoenix. Ahí suena como a fenicio. Phoenix en genitivo phoenikos. Esto que acabo de colocar acá es lo que estaba diciendo al respecto de la acentuación. Es decir, el acento dependerá de dónde se encuentre el nominativo singular, de ahí en adelante, pues seguimos trabajando con nuestras reglas en las que hemos construido hasta este momento. Y para los monosílabos tengamos la atención de que casos directos se conserva el acento ahí, casos indirectos se mueve hacia la terminación y será circunflejo si la sílaba es larga y agudo si la sílaba es breve. Lo que acabamos de decir aquí está resumido, pero para que concluyamos, pues miremos este texto, ¿de dónde lo tomo? Catalucan, capítulo 14, versículo 2. Dentro de poco ya podremos decir 14 y 2 en griego para que quede todo esto completo. ¿Alguno de ustedes que lo lea, por favor? Anthropos hidrópicos Muy bien. Kaidu anthropostis en hydropicos emprosthen autu. Verbo, lo primero que tenemos que buscar. ¿Cuál es el verbo acá? Muy bien, el verbo es el. Vamos a hacer la clasificación. Tiempo de este verbo. Imperfecto. Modo. Diátesis. Persona. Tercera, número. Ya sabemos que el sujeto tiene que ser una cosa en singular. ¿Qué hay ahí para buscar el sujeto que tengo que buscar entonces? Una palabra, ¿en qué caso? Nominativo. ¿Y qué palabras en nominativos tenemos? Andropos. Entonces aquí tenemos el sujeto, núcleo del predicado. Esto es un pronombre indefinido o un adjetivo indefinido. Aquí funciona como adjetivo indefinido. Significa uno, alguno. ¿Cómo traduciríamos anthropostis en? Un hombre era o estaba por el momento. Era o estaba ¿cómo? Hidropicos. Aquí tenemos, ¿cómo llamaremos eso? Cuando hay un verbo cópula, ¿qué tipo de oración se crea? No, no pueden suceder complementos. ¿Cómo llamamos a ese tipo de oración? Muy bien.
Aquí tenemos el predicado de tipo nominal. ¿Y cómo se creó el predicado nominal? A través de un adjetivo. ¿Este adjetivo en qué posición está? ¿Posición atributiva o posición predicativa? Predicativa, porque si hay un verbo cópula, el adjetivo es predicativo. Si nada más dijera un nombre hidrópico, diríamos que es posición atributiva, una frase, pero aquí hay una oración. Entonces, un hombre era hidrópico. Kai, pues sabemos qué es, categoría gramatical. ¿De qué tipo? Coordinante, copulativa, positiva. Idu realmente es un verbo en sentido particular, pero nosotros llamamos a este tipo de verbo cuando ya funciona como una partícula idu. He aquí, la llamamos partícula deíctica, es una partícula para señalar como un ese o un aquel, como si fuera un pronombre demostrativo. Y he aquí, un hombre era hidrópico. De pronto esto no se van a acordar, pero es una palabra que ha salido bastante en prosfen, es una preposición que pide algo genitivo y significa delante. Autu, categoría gramatical. ¿Qué tipo de pronombre es? ¿Qué persona es? Tercera persona. ¿Qué caso, género y número? Suponemos masculino, número singular. Entonces, si traducimos todo, he aquí, había un hombre, yo puedo traducir ese entis, había un hombre hidrópico delante de él, o se le presentó un hombre hidrópico. ¿Qué es lo que hay que observar? Miren, el sustantivo calificado por el adjetivo, y hay una concordancia en caso, género y número. ¿Esto queda claro para todos? Bueno, yo les agradezco mucho. Todo por hoy, así.